Bueno, comenzar por allí, el tema del reconocimiento. El presidente dice, bueno, vamos a reconocernos, también lo dijo el vicepresidente. Uno pregunta, ¿no? ¿Cuándo dejaron de reconocerse? ¿Quién desconoció a quién? Bueno, yo creo que hubo un desconocimiento del presidente de la República por parte del principal vocero de la oposición, que es Enrique Capriles Radosky, para el momento en que pierde las elecciones. Es decir, cuando un dirigente político no sabe perder, debe ser porque nunca va a poder saber ganar, ¿no? Eso es un dirigente político tiene que estar preparado para las dos circunstancias. Y creo que ese desconocimiento ha obrado muy mal para la oposición, porque la sociedad no entiende que una fuerza de opositora importante como es la fuerza de la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, ¿cómo tú vas a negar que la Mesa de Unidad Democrática, que ha obtenido logros electorales significativos, no sea una fuerza con la que hay que establecer un diálogo y una comunicación, como en cualquier democracia, ¿no? Tampoco es que estamos descubriendo los venezolanos el café con leche con esto. Es decir, lo que se está descubriendo es que es mentira que no se pueda dialogar y que es mentira que el presidente Nicolás Maduro sea un dictador que no admite críticas y no admite un debate político. Fíjese, decía el canciller Ricardo Patiño en una entrevista que por cierto le realiza el diario Ciudad Caracas, él dice, no hay otras vías que no sea la democrática y la constitucional para solucionar esta situación que se ha generado entre los sectores de oposición y el Ejecutivo Nacional. Allí con el tema constitucional lo pusieron, de hecho, decían, bueno, enmarcado en la Constitución, nosotros vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a participar en el diálogo. Esto lo decía Ramón Guillermo Aveledo como representante de la mesa de la unidad, una constitución a que ciertos sectores no han respetado con las acciones violentas que se han generado en días recientes. Eso también quizás es una enseñanza después de tanta violencia, después de tantas personas que han perdido la vida, de tantos heridos, de instituciones públicas, incluso de algunas sedes privadas que lamentablemente fueron dañadas por estos sectores. Finalmente es el diálogo y la vía constitucional la que lleva a solventar esta situación. Finalmente la proposición que hizo el presidente Maduro, lo que se está desarrollando. Es decir, finalmente es la actitud y el talante democrático de un gobierno que frente a una acción golpista, a una desmedida violencia, a actos tan terribles como poner una guaya para degollar gente, como atacar un kindergarten con bebés, como incendiar una universidad, como asesinar a personas en la calle, como sucedió incluso aquí muy cerca de este sitio hace apenas una semana. Es decir, ¿cuál era la respuesta a esa acción violenta, a ese golpe de Estado que una parte de la oposición se empeñó en dar? Bueno, fue tender la mano, fue hablar de paz, fue plantear el diálogo, y es lo que, en definitiva, la mayoría de la oposición hoy está atendiendo. Pero a veces hay gestos que dicen más que las palabras. A mí me parece positivo que el señor Ramón Guillermo Aveledo haya mostrado la Constitución en su alocución de antenoche. ¿Por qué? Porque es sobre la base de la Constitución que nos podemos poner de acuerdo. Es decir, si todos respetamos la Carta Magna, sobre esa base nos ponemos de acuerdo. Y nos vamos a poner de acuerdo en algo muy importante para salir de esta coyuntura política, que es que aquí no habrá impunidad y tendrán que pagar con cárcel los responsables directos e indirectos de los hechos de violencia. Justamente allí pareciera estar una de las trabas para que las situaciones de violencia que se vienen presentando sean reducidas, erradicadas de una vez. En ese tema, porque uno observa, a propósito de la iniciativa de diálogo, de los planteamientos de diálogo, cómo hay, bueno, al menos dos oposiciones. Y una de ellas dice que no se sienta y que no dialoga hasta tanto se cumplan determinadas condiciones que enumeran incluso liberación de tal dirigente, de tal exalcalde, de estudiantes que ellos califican como perseguidos políticos, como presos políticos, y que sin esas condiciones no hay forma de sentarse. Entonces, ¿cómo abordar eso? Porque uno se pregunta también, ¿es realmente Ramón Guillermo Aveledo, Omar Barbosa, Henry Falcón los que pueden poner un fin a las situaciones de violencia, o eso no está en manos de ellos?
Hay dos tipos de probabilidades a partir de la reunión de hoy. Es decir, pueden señalarse dos vías, ¿no? Es decir, una, que la situación no se resuelva y siga como está. Es decir, donde una parte muy pequeña de la oposición, pero muy violenta, dirigido por los grupos que liderizan María Corina Machado y Leopoldo López, le siga imponiendo la agenda de violencia a la oposición. Y otro es que haya un acuerdo político nacional entre la Mesa de Unidad y el gobierno bolivariano y el Partido Socialista Unido, ¿no?, para hacer un gran frente para derrotar políticamente a la violencia. Esas son las dos alternativas. Es decir, sino que es lo que vas a discutir. Es decir, ¿cuál es la discusión? Yo digo que a partir de resolver ese asunto político, tú puedes discutir todos los puntos. Todos, no, sin ninguna excepción. El que me pongan lo discuto. Claro, pero ¿hasta qué punto hay garantía por parte de esos sectores de que pueda cesar la violencia luego de estas reuniones, tomando en cuenta la misma división política que existe en ese sector? Es decir, por un lado dialogamos, pero por otro lado se están generando hechos de violencia. No, yo no creo que esta parte, vamos a decir, constitucionalista de la oposición que ha mostrado la Constitución tenga el liderazgo directo sobre quienes están ejerciendo hechos de violencia. No, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, todos los que estamos de acuerdo con la paz, independientemente que eres gobierno o oposición, para derrotar políticamente a los que están promoviendo, que todo el mundo sabe quiénes son, así, y está plenamente identificado. Yo lo he dicho públicamente, no es la primera vez que lo digo. Es decir, aquí está plenamente identificado que el grupo que dirige el señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado están directamente implicados en el asunto de las guarimbas. No, por casualidad, no están en la mesa de diálogo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Porque tal vez mientras nosotros estamos aquí conversando, haya, bueno, comunidades, urbanizaciones de El Hatillo, Baruta, Chacao, bueno, que están ya allí tratando de trancar, impidiendo el libre tránsito, la posibilidad de trabajar, de llevar a sus hijos a los colegios, y hay cierta impotencia también de parte de quienes habitan esos espacios, ¿no? El presidente ha dicho, bueno, mucha paciencia, mucha sabiduría, venga el apoyo internacional de la UNASUR, vamos a sentarnos con tales dirigentes, vamos a invitarlos a todos. Pero mientras eso persiste, uno se pregunta, ¿hasta qué punto puede llegar la paciencia de las autoridades nacionales, de los cuerpos de seguridad, frente a un grupo de personas que se niega a todo? Es decir, me niego a diálogo, me niego a cualquier tipo de cosa. Es decir, ¿dónde empieza, digamos, a fortalecerse, a afianzarse la autoridad del gobierno para intervenir? Exacto, pero no se trata de la negativa al diálogo. Ese no es el origen. Es decir, el origen es que tú estás haciendo violencia. Quien ejerza la violencia tiene que ser, digamos, investigado. Tiene que ser, los cuerpos policiales tienen una función que cumplir y, bueno, los responsables tendrán que asumir su responsabilidad, no solo política, sino también la responsabilidad de los tribunales por lo que están haciendo. Porque si tú asumes una posición violenta desde el punto de vista de que tú crees que por esa vía vas a derrocar el gobierno, bueno, entonces tienes que atender a que tú tomaste esa decisión política y tienes que estar consciente de la responsabilidad que eso implica. Ahora, pero es muy importante que haya un acuerdo político nacional, y yo diría, hoy es el día del acuerdo, hoy es el momento de la verdad, ¿no? Es decir, Capriles dijo que iba a decir la verdad, ojalá, porque siempre lo que dice son puras mentiras, ¿no? Es decir, ojalá por primera vez diga la verdad, y esa verdad sea precisamente, vamos a hacer un acuerdo político porque no es lo mismo que haya grupos violentos haciendo las cosas que están haciendo tan abominables, sin piso político, o como lo que ha sucedido hasta los momentos, que esa mesa de unidad democrática no se deslindó desde el primer momento. Avala con el silencio. Claro, avalaba con el silencio y en algunos casos no tan silencio tampoco, en algunos casos con la justificación. Porque, ¿qué es lo que ha debido hacer una mesa de unidad democrática que realmente sea democrática? El 12 de febrero se había convocado una manifestación que todo el mundo sabía que iba a pasar. El 11, esa mesa de unidad democrática debe decir, yo no convoco a esa manifestación, yo no convoco a ese acto de violencia, y ahí se va a presentar una situación en la que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se quedaron callados. ¿Cuál es la situación que tienen en este momento?
están recibiendo ataques precisamente de los grupos violentos por la vía de las redes sociales, ¿no? Entonces empiezan a decirse y a contradecirse. No, es el momento de la firmeza, es el momento de la política. Fíjese, diputado, rápidamente, el tema de la participación de los cancilleres de la UNASUR y también el Ejecutivo Nacional envió una invitación al secretario de la Santa Sede para también su participación dentro de este diálogo. Yo creo que eso es un hecho político de suma importancia, porque una parte de la oposición, concretamente el partido COPEI, había planteado esto. Y bueno, la respuesta del presidente Maduro sencillamente fue inmediata. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Porque cuando tú tienes la decisión política de ir a la paz, tú estás de acuerdo. La comisión de UNASUR, de los cancilleres, la decisión de UNASUR tiene un respaldo mayoritario. Tiene tal respaldo que hasta el propio John Kerry acaba de dar, digamos, unas palabras positivas en torno a la posibilidad de establecimiento del diálogo. Así como en la Unión Interparlamentaria Mundial, en el Eurolab, recientemente, ahorita apenas, yo vengo casi llegando de la reunión del Palatino a nivel regional, donde también se hizo un acuerdo de apoyo a este proceso de paz.